Una palabra en mi corazón que está en Mateo capítulo 5. Si tienen sus Biblias, vamos a ir directo a la palabra. Mateo capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Mateo capítulo 5, versículo 1 al versículo 6. Si lo tiene, diga amén. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 5. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Quiero que esta parte la leamos todos juntos. ¿Listo? 1, 2, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ponga su mano en su corazón y diga conmigo: Señor Jesús, habla mi vida, que hoy entienda tu palabra, que hoy entienda lo que significa entregarme y servirte. Te pido, Señor, que abras mis oídos para que pueda escuchar y entender tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir el tema: en busca de la felicidad. ¿Cuál es el título del mensaje? Dígalo con felicidad: en busca de la felicidad. Muy bien. Usted sabe que hay un verso que dice: el corazón alegre hermosea ¿qué? El rostro. Entonces va a mirar a la persona que está a su lado y va a hermosear su rostro. Mírelo con esa sonrisa que le va a cambiar la cara. Tal vez algunos llegaron con cara de puño, van a cambiar esa cara en una cara alegre. De una sonrisa, pero que se le vean todos los dientes. Aunque le falte uno, todo bien. Todos los dientes. ¿Por qué? Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Y saben, me llama mucho la atención ese texto, porque la palabra bienaventurado, ¿saben qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa doblemente feliz. Entonces, cada vez que Jesús decía bienaventurados los pobres en espíritu, Jesús estaba diciendo que doblemente felices son ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Yo creo que no hay ninguna persona en la tierra que no quiera alcanzar la verdadera felicidad. Si yo les preguntara hoy, ¿cuántos aquí quieren estar tristes? Levante la mano. Nadie levantaría la mano. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos aquí quieren la alegría que perdura para siempre? Todos queremos esa alegría. Y saben, Jesús, en uno de los sermones más lindos que está registrado en la Biblia, Jesús nos habla cómo podemos ser bienaventurados, cómo podemos recibir esa alegría. Hay algo que un cristiano tiene que tener, y es alegría. Un cristiano triste tiene que ir a la oración, porque un cristiano que está lleno de Dios es un cristiano alegre, ¿sí o no? La palabra entusiasmo, me llama mucho la atención eso. La palabra entusiasmo viene en el original, significa en y teos. ¿Y saben qué significa en y teos? Lleno de Dios. Una persona llena de Dios es una persona que llena de entusiasmo. Una persona llena de entusiasmo es una persona que alegre. Pienso que lo que el enemigo más ataca a los cristianos y aún a los que no conocen a Jesús
es su estado emocional. Sus emociones y su alegría depende de cómo les fue en el día. Si pelearon, ya están tristes. Si no les fue bien en eso, ya están tristes. Y es como una montaña rusa de emociones. Pero Jesús nos dice cómo alcanzar esta verdadera alegría que perdure. Él empieza diciendo, la primera cosa que él dice, yo me imagino a la gente, una multitud, la Biblia dice, tal vez como los que están acá, y Jesús empieza diciendo, bienaventurados los pobres. Gracias a Dios no terminó ahí, pero dijo los pobres en... ¿Y cuál es la promesa? Porque de ellos es el reino de Dios. Hay otro pasaje que me ayudó a entender un poquito esto. En Marcos capítulo 10 versículo 14 es la única vez que Jesús hace mención de a quién le pertenece el reino de los cielos. Y Jesús dice que le dijo a sus discípulos, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. Y Jesús hace la misma comparación con los niños. El Señor me hacía entender un poco cómo yo puedo alcanzar esa alegría que perdura. Y Él me hacía entender cómo nace un niño, cómo llega al mundo un bebé. Y yo lo podía entender de la siguiente forma. Un bebé llega a este mundo ¿con qué? Con nada. Llega a este mundo así, en su vida, en su corazón, está todo por construirse. Tanto es que un bebé no puede sobrevivir sin su mamá o sin alguien que le dé alimento, ¿sí o no? Un bebé depende totalmente de una persona. Cuando la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿a qué se refiere? A medida que nosotros empezamos a crecer, ¿qué sucede? Nosotros empezamos a tomar nuestras decisiones y empezamos a llenar esa vida nuestra que nació sin nada, sin decisión propia, podemos decir, y empezamos a llenarla de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros queremos. ¿Y qué sucede? Empezamos a llenarla y no somos pobres en espíritu. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, sal de la casa de tu. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Le estaba diciendo, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, de la casa de tu padre, para que quedes como sin nada. Para que entiendas que tú puedes tener todas las cosas, pero si no me tienes a mí, no tienes nada. Tú puedes tener nada, pero si me tienes a mí, lo tienes todo. Y cuando uno entiende lo que es ser pobre en espíritu, es saber que mi vida no depende de cosas, no depende de materiales, no depende de personas. Mi vida está vacía y lo único que yo necesito es a Dios. Abraham vivió toda su vida en esa pobreza espiritual. Escuche eso. Abraham no era pobre financieramente. A veces muchos confunden este verso y dicen, entre más pobre sea, más espiritual soy. No. Jesús no dijo bienaventurados los pobres, punto. Jesús dijo bienaventurados los pobres en espíritu. La Biblia dice que Abraham era riquísimo en posesiones, pero él llegó a ser eso porque él era pobre en espíritu. Abraham entregó todo y él quedó vacío. Él estaba lleno de Dios. ¿Y sabe cuál es la promesa para los que están llenos de Dios? El reino de Dios es de ellos. No es en un futuro, no es cuando mueran, es hoy. Dios les da bendición, Dios les da sanidad, Dios les da todo, porque el reino de Dios es para los que tienen nada y tienen a Dios. ¿Saben qué hay en el reino de Dios? En el reino de Dios está todo lo que tú necesitas. El milagro que tú necesitas está en el reino de Dios. Jesús dijo,
que por medio del reino de Dios se iban a establecer que milagros, señales y prodigios. Él dijo, el reino de Dios está sobre vosotros. Pero Jesús dijo, el reino de Dios pertenece ¿a quién? A los que aprenden a vivir así. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Llegar al punto donde tú sientes que eres absolutamente nada, sin Dios, es un proceso. Saben, yo por mucho tiempo, uno dice, no, yo estoy en la iglesia, yo vivo así. Pero Dios conoce la vida de cada uno y conoce cuáles las fortalezas que cada uno de nosotros levantamos. Yo me acuerdo que antes de casarme, mis hermanas, yo como soy la menor de 4, mis 3 hermanas ya se habían casado. La mayor, como saben, se casó con un brasilero, la segunda se casó con un colombiano, pero se mudaron a Estados Unidos, y la tercera se casó con un inglés que también se mudó aquí. Entonces, en todos los casos, era el esposo que dejaba su tierra, que dejaba su parentela, que dejaba la casa de su padre y se venía. Cuando yo conocí a mi esposo, que también es brasilero, automáticamente en mi mente yo dije, bueno, él se va a venir porque pues obvio yo estoy en la mejor iglesia, la mejor familia. Él va a dejar su tierra, él va a dejar su parentela, él va a dejar la casa de su padre. Y para mí ya era un hecho. Le dije, punto, es eso, yo me voy a casar, vamos a vivir felices para siempre en mi tierra. ¿Y qué me dice Dios meses antes de casarme? Hija, quiero que dejes tu tierra, que dejes el ajiaquito que tanto te gusta, la bandejita paisa, la arepita que no se encuentra allá, el jugo de lulo que es tan rico, que dejes tu iglesia, la mejor iglesia del mundo, que la verdad es la mejor iglesia del mundo, y que dejes la casa de tu padre. ¿Ustedes creen que en ese momento, porque les estoy hablando de cómo alcanzar alegría, ¿ustedes creen que en ese momento hay alegría? Uf, qué alegría, voy a dejar mi tierra. Qué alegría, voy a dejar mi iglesia. Qué alegría. No. ¿Ustedes creen que Abraham sintió alegría cuando Dios le pidió todo eso? No. Pero él, en el momento que dejó todo, empezó la caminada de fe más extraordinaria de su vida. Saben, ese tiempo que yo he aprendido a quedar así, ha sido el tiempo que yo me he sentido más llena, más alegre, más feliz en toda mi vida. Porque cuando tú tienes todo, tú te puedes sentir cómoda, pero sientes que falta algo. Cuando tú escuchas a Dios y haces que Él sea tu todo, tú no tienes necesidad de nada más. Tú lo tienes todo, ¿sabes? Tú eres rico. Tú no tienes que tener posesiones para ser rico. Tú solamente tienes que tener a Dios para ser rico. Si tú lo tienes a Él, lo tienes todo. ¿Cuántos creen eso? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús, bien fuerte. ¿Saben? Me llama mucho la atención porque cuando Dios llamó a Josué, Él le dio una promesa. En Josué capítulo 1 versículo 9, el Señor le dice, Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué fue un valiente, un gigante de la fe. ¿Saben por qué? Porque él aprendió a vivir ¿cómo? Así. Tanto que el único mandamiento que Dios le dio fue en Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que andes y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces queremos llegar a lo último sin tener lo primero. Miren lo que Dios le dijo a Josué. Josué,
para comandar, para conquistar, para guerrear. Tú no necesitas, el Señor no le dijo tienes que entrenar 5 veces por día, tienes que hacer 50 flexiones. No, el Señor le dijo lo único que necesitas es mi palabra. Si tienes mi palabra lo tienes todo. Si tienes mi palabra puedes conquistar. Si tienes mi palabra puedes ser más que vencedor. Josué tenía todo porque tenía a Dios. Y aprender a caminar en esa dependencia de Dios es lo que nos hace prósperos. Jesús dijo, bienaventurado, doblemente feliz, es aquel que depende de mí. Es aquel que en el momento que no me tiene a mí, que no tiene mi dirección, que no tiene lo que yo soy, no tiene nada. Y hay una alegría tan profunda, tan espiritual, que no es una alegría que viene de este mundo, es un gozo que está en el espíritu, que está reservada para aquellos que hacen de Dios su todo. El Señor continúa diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es en un presente continuo. Por eso si ustedes son pobres en espíritu, la verdad serán ricos en todas las cosas. Su riqueza depende de eso, de ser pobres en espíritu. Serán ricos en salud, serán ricos en bienes, serán ricos en todo lo resto, porque serán pobres en espíritu. ¿Cuántos me están entendiendo? El Señor continúa diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es interesante porque Jesús está hablando, bienaventurados, doblemente feliz. Y uno dice, bueno, ¿cómo una persona es feliz llorando? ¿Sí o no? Bienaventurados los que lloran. La persona normalmente llora de alegría. Muy pocas veces de la risa tal vez, pero la mayoría de veces es de ¿qué? ¿Cuántos aquí lloran de la piedra? Levante la mano. Cuando le sacan la piedra, que se la sacan de verdad y llora. Miren, yo lloro de la piedra. Cuando a mí me sacan la piedra, yo lloro. Pero yo no creo que Jesús se refería a ese tipo de lloro. Yo no creo que Jesús se refería al lloro que es como carnal, de la piedra, de envidia, de ay. O yo tampoco creo que es al lloro, que Jesús se refería al lloro que todas las mujeres tienen al ver una película, al ver Titanic. ¿Cuántos lloraron viendo Titanic? Sean sinceros. Okay. Cuando Jack se muere, se ahoga y había espacio para él, que es lo peor, todos sabemos. Y se muere. Yo no creo que Dios se refería a ese tipo de llanto. Jesús se refería a otro tipo de llanto. Jesús le estaba hablando a sus discípulos, porque la Biblia dice que acercándose a sus discípulos, Él les empezó a enseñar. En muchas ocasiones vemos que Jesús habla que hay un precio para los que siguen a Jesús. Yo les voy a decir algo, seguir a Jesús no significa que tú nunca vas a tener problemas en tu vida. Si te dijeron eso, eso no es verdad. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Ojalá, amén, quisiera tener una vida sin problemas, pero la verdad es que aunque entreguemos nuestras vidas a Jesús, vamos a enfrentar situaciones que no entendemos. Jesús mismo es nuestro modelo a seguir y Él vivió un Getsemaní. Él vivió un momento que no quería vivir. Tanto que en ese momento Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, más que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay momentos en nuestra vida que aún siendo discípulos, aún conociendo, aún yendo a la iglesia, vamos a vivir momentos que no entendemos. Hay un pasaje en la Biblia que me impacta mucho, que es la historia de Marta, María y Lázaro.
En Juan capítulo 11, la Biblia dice que estos 3 hermanos conocían a Jesús. Estos 3 hermanos, Jesús los apreciaba, eran amigos de Jesús. Pero en ese momento vivieron su Getsemaní. Lázaro murió. Yo creo que Lázaro era joven. Fue una muerte inesperada. Y la Biblia dice que Jesús llega y encuentra que Lázaro ya llevaba en el sepulcro 4 días. En ese momento Marta se encuentra primero con él y Marta está angustiada y le dice: Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano, tal vez no estaría muerto. Y Jesús le dice: Marta, Lázaro resucitará. Pero a ella le costaba entender. Pero más adelante me llama mucho la atención la actitud de María. Porque María se encuentra con Jesús unos minutos después y la Biblia dice que María sale al encuentro, ve a Jesús y ¿saben qué hizo María? María se arrojó a los pies. Estaba viviendo el peor momento de su vida, pero ¿saben ella qué hizo? Se arrojó y empezó a llorar. Hay diferentes tipos de lágrimas. Ella no lloró llena de amargura, no lloró llena de angustia. Ella lloró diciendo: Señor, tú eres mi única esperanza. Tú eres el único que puedes hacer algo. Ella no entendía, pero aún así se arrojó a los pies de su Salvador. Ella no entendía, pero aún así sabía que la única opción, la única salida que tenía era llorar a los pies de su Salvador. Y saben, lo que sucede después me impacta mucho, porque la Biblia dice que Jesús se conmueve. Jesús ve a María arrojada a sus pies, llorando. Y la Biblia dice en el versículo 35, dice que Jesús lloró. En el original, esa palabra lloró no significa que fueron 2 lagrimitas de embarrada, no de lamento, no. La Biblia dice que fue un llanto. Esa palabra de Jesús lloró fue la verdad. Jesús entró en un llanto. Tanto que las personas miraban a Jesús y decían: oh, cuánto lo amaba, cuánto lo apreciaba. Saben, hay una promesa para los que lloran a los pies de Jesús. El gozo está en el Espíritu, y aún en momentos difíciles, en el Getsemaní, Jesús estará ahí llorando contigo, levantando tu mano, diciendo: hijo, yo ya pasé por el dolor y yo te voy a levantar de estas. Tu gozo y tu alegría no depende de las circunstancias. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Saben, la Biblia llama a Jesús como el varón de dolores. Y pienso que nosotros solo conocemos al varón de dolores en nuestro Getsemaní. Tú puedes conocer a Jesús y aún pasar por tu Getsemaní. ¿Será que alguien quiere beber esa copa? No, nadie quiere beber la copa de la enfermedad. Nadie quiere beber esa copa que uno no entiende. Nosotros no queríamos beber la copa que nos tocó beber, vivir un atentado. ¿Creen que mi papá quería recibir 5 impactos de bala? No, nadie quiere pasar por momentos difíciles. Pero hay una promesa para los que en medio del Getsemaní hacen de Jesús su todo. Y la promesa es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Consolación es diferente a lamento. Lamento es: ay, pobrecito, pobrecito de ti. Consolación es cuando tú sabes que Dios tiene el control de tu vida, de tu familia, de tu situación. Consolación es cuando tú sabes que Jesús está contigo en medio de la tormenta. Tú conoces al varón de dolores. El Getsemaní no tiene que ser una historia de tragedia. El Getsemaní va a ser tu historia de victoria. No tiene que ser tu peor momento, puede ser tu mejor momento, donde conociste el poder y la gloria de Dios. Estoy segura que en el momento que que Moisés está al frente del Mar Rojo, él dice: Dios mío, ¿qué hago? Faraón está detrás mío,
persiguiéndome, estoy con 2 millones de personas aquí, no tengo salida, hay un mar rojo aquí, Señor, ¿qué hago? Su Getsemaní. Pero saben, a veces tenemos que vivir nuestro Getsemaní para ver los milagros más extraordinarios. Fue en ese momento que Moisés clamó y Dios abrió el mar rojo. Queremos ver los milagros sobrenaturales sin depender de Dios en los momentos más difíciles. Escucha, vas a ver los milagros más extraordinarios en los momentos más difíciles cuando hagas de Dios el todo de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Es eso lo que Dios quiere hacer. Amén, dale fuerte ese aplauso a Jesús. El problema no es llorar. El problema es cómo estoy llorando. Hay muchos que lloran culpando al otro. Todo es la culpa. Y lloran es así. Lloran en amargura. Eso solo te va a hundir. Pero cuando tú lloras derramando todo y dejando todo a los pies de Jesús, es ahí cuando te levantas. El problema no es llorar. Jesús dice, la palabra dice que el Señor está cerca al quebrantado de corazón. La verdad, yo pienso que una de las cosas que no nos deja acercarnos a Dios es la dureza de corazón. Cuando uno deja que Dios lo quebrante, cuando uno se quebranta, uno puede, yo no sé cómo explicarlo, pero uno se conecta más rápido con Dios. Es impresionante. Yo ahora que he vivido un tiempo en Brasil, los brasileros son bien expresivos. Y especialmente en la iglesia de mis suegros, algo que he aprendido es eso, ellos se quebrantan. Yo pensé que yo me quebrantaba al orar, hasta que viajé allá. Miren, yo nunca había visto, mi suegra orando por los alimentos se quebranta. Yo nunca, orando por Señor, gracias por estos alimentos, que es una oración que uno hace como, Señor, sí, bendice estos alimentos. Y uno la hace re rápido para comer, ¿sí o no? No, allá se toman en serio hasta la oración por los alimentos. Señor, gracias, y un día cuando yo empiezo a ver las lágrimas en la oración de los alimentos, miren, yo fui confrontada. Al otro día cuando yo desayuné, yo, Señor, perdóname. Todas las veces que oré rápido para comer, Señor, perdóname. Y es impresionante porque en serio, en todos los discipulados, mi suegra no le importa quién está y ella empieza a orar. Y es como si estuviera ella y Dios y se quebranta y es algo y se conecta así con Dios. Porque hay una promesa para aquellos que tienen un corazón quebrantado. Y uno lo ve, yo no sé, yo a veces llego a una célula, una reunión y uno está orando y uno hace la administración así y uno abre un poquito los ojos y está la persona así como una piedra, Señor, y uno empieza a orar, Señor, quebranta su corazón y le hace más duro a ver si una lagrimita, porque y si llora, el Señor lo tocó, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la palabra habla mucho del quebrantado de corazón. No estoy diciendo que tienen que llorar ahora todos los días, no. Chao, hermano, no. Estoy diciendo que sean sensibles a Dios, especialmente en los momentos oscuros. La solución no es guardarse, no es argumentarse, no es culpar a Dios. La solución es ir a los pies de Jesús, llorar y recibir el consuelo que solo Jesús te puede dar. Esa es la solución. Y tú recibirás ¿qué? La bendición. Bienaventurado son aquellos que lloran a mis pies, porque ellos recibirán consolación. Tu Getsemaní va a ser tu mejor momento, tu mejor historia. ¿Cuántos dicen amén? La tercera cosa que Jesús dice, entonces repasemos un poquito. ¿Cuál fue la primera cosa que Jesús dijo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu es ¿qué? Tener nada, más tener si tengo a Dios lo tengo. Muy bien. La segunda cosa que Jesús dijo fue bienaventurados los que
lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran a mis pies. Y el Señor continúa diciendo, bienaventurados los mansos. No dijo los mensos. Importante, esto es muy importante, no es mensos, los mansos. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Saben qué significa la palabra mansedumbre? En el original significa ser moldeable. Diga conmigo, moldeable. ¿Qué es ser moldeable? Es que tú dejas que Dios forme ¿qué? Tu vida, tu carácter, tu mal genio. Todas esas grietas, tú dejas que Dios forme. Es interesante porque aquellos que se dejan formar por Dios son los que reciben las mayores bendiciones aquí en la tierra. Estaba hablando hace poco con la pastora Janet y ella me decía algo, ella me decía, sabes, yo nunca le pedí al Señor iglesia. Yo solamente me entregué como familia y dejé que Él nos ¿qué? Moldeara nuestro carácter, moldeara nuestro orgullo. Y hoy el Señor le dio por heredar la tierra. Su hijo está pastoreando hoy en España, la MCI de España. Su hija está pastoreando la MCI en Tijuana y San Diego. Su otra hija está pastoreando la MCI en Los Ángeles. Su otra hija está pastoreando aquí en Bogotá. Díganme si Dios no le dio por heredar la tierra. Ella no lo pidió, pero Dios se lo dio. ¿Por qué? Porque ella dijo, Señor, haz tu voluntad en mí. Que no se haga mi voluntad, más que se haga la tuya. ¿Sabes? Jesús, la Biblia lo muestra y lo compara con dos animales. Primero dice que Jesús es el cordero inmolado de Dios, pero luego dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Cuando uno ve esto, uno dice, bueno, si yo tengo que escoger, yo prefiero ser el león, ¿sí o no? El león es fuerte, el león manda, el león es el rey de la selva. Pero escuche, antes de Jesús ser león, Él tuvo que ser ¿qué? Cordero. Jesús murió como cordero, pero resucitó como un león. ¿Saben qué significa ser cordero? Es que yo dejo que Dios me moldee. Yo dejo que Dios moldee mis grietas. Yo dejo que Dios moldee mis debilidades. Y yo voy a la cruz como un cordero. Pero escuche, usted va a resucitar como un león, formado por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Saben? Todos estos textos, todo eso que Jesús habló está conectado a vivir una vida que depende solo de Él. Pobres en espíritu, tener nada para tenerlo a Él. Los que lloran en los momentos de prueba es saber que solo Jesús me puede sacar de ese hueco. Los mansos, los que dicen, Jesús, que no se haga mi voluntad, más la tuya. Todo está conectado. Pero el Señor termina diciendo, la verdad hay más, pero yo solo me estoy enfocando en estas 4. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y la promesa es, porque ellos serán ¿qué? Saciados. ¿Sabes? Es muy diferente este tipo de hambre al hambre por comida. Porque cuando uno tiene hambre por comida, uno va, come cualquier cosa y se llena así. Pero ese tipo de hambre es hambre por Dios para llenar. Es un hambre que viene no de acá de tu estómago, viene de tu alma. ¿Saben por qué David? Yo creo que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él nunca dejó de tener hambre. Por eso él decía, Señor, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma te anhela. Hay personas que dicen, yo quiero encontrar a Dios, pero no lo encuentro. La verdad, yo me pregunto si tienen suficiente hambre, porque la palabra dice, si tienes hambre, si tienes sed, vas a ser saciado. El Señor dijo, y me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Si tú quieres encontrar a Dios y tú tienes hambre por Dios, tú lo vas a encontrar. El problema es que a veces llegamos llenos. Saben, yo me doy cuenta predicando. A mí me gusta ver a las personas. Yo me doy cuenta quién tiene hambre por la palabra. Y yo me pongo a ver. Y saben, cuando yo estoy aquí, yo empiezo a ver. Hay varios tipos de personas. Yo les voy a decir, voy a ser honesta aquí con ustedes. Está la persona que tiene la mirada perdida. Yo no sé si ustedes han hablado alguna vez con una persona así, que usted está hablando con ella y usted sabe que esa persona no te está escuchando, ¿sí? Que te está mirando pero no te está mirando. O sea, tiene la mirada como perdida y está pensando en otra cosa. ¿Cuántos han hablado con una persona así? Miren, yo he hablado con personas así. La verdad, a veces cuando hablo con mi mamá me pasa eso. Yo contándole algo, mamá, mira, pasó esto. Y yo sé, mi mamá tiene su mirada fija en mi frente. No, en serio, pasa mucho. Y yo contándole, ma, pasó esto. Y mi mamá está así. Yo sé que está pensando otra cosa, yo sé que no me está poniendo atención. Cuando yo termino de hablar, nena, ¿ya fuiste al dermatólogo? Toca que te cuides la piel, nena. Y yo, ma, ¿escuchaste lo que te dije? Es muy importante, ¿te estás poniendo las cremas? ¿Sí? Yo, ma, ¿escuchaste lo que...? Y tiene la mirada perdida. Y yo, ma, antes de hablarle algo importante, ma, necesito que me escuches, ¿ok? Mírame a los ojos, ok, y ahí le hablo. Y a veces nos pasa eso cuando escuchamos el mensaje. ¿Saben? El problema no está en el mensaje. El predicador está hablando y está ahí la persona así. ¿Qué dijo el predicador? Ay, no sé. ¿Será que Dios lo cambió? Dios lo quería tocar, quería cambiar su vida, quería sanarlo, pero no puso atención. Está el que le entra por aquí, le sale por aquí. Entra y sale igual. Pero a mí me encanta ver aquellos que en la palabra están así, son esponjas. Esas son las personas que salen llenos. Los que tienen hambre y sed de Dios. Yo te hago la pregunta, ¿qué tipo de persona eres tú? Si hoy tienes hambre y sed de Dios, te aseguro que hoy Dios te va a llenar. Te voy a decir algo, si la felicidad tiene un nombre y lo tiene, es Jesús. Cuando tú tienes a Jesús, porque mira, todo lo que Jesús estaba diciendo es, me necesitan a mí. Bienaventurado, doblemente feliz es aquel que lo único que necesita soy yo. Bienaventurado es aquel que en medio de la prueba viene a mis pies y llora a mis pies. Bienaventurado aquel que deja que yo lo moldee. Bienaventurado aquel que todos los días me desea, tiene hambre y sed por el Dios vivo, porque yo me encontraré con Él, yo lo saciaré, yo seré su todo. El problema no es que Dios no te quiera hablar, el problema es que lo debemos desear. El Señor se quiere encontrar contigo, pero debemos tener hambre y sed por Él. ¿Cuántos dicen amén? Ponte en pie ahí donde estás. Y sabes, cuando tenemos a Jesús, nos volvemos las personas más alegres del mundo. Si hay algo que tú debes tener, es alegría. Si hay algo que las personas deben ver en ti, no es religiosidad. Tener a Jesús no es religiosidad. No es estar diciendo aleluya todo el tiempo, amén todo el tiempo. No, ¿sabes qué es tener a Jesús? Tener esa alegría que el mundo no da. La alegría del mundo depende de cosas, depende de materiales, depende de dinero. Pero la alegría que Jesús da depende de Él. Pablo, cuando escribió las palabras, el gozo del Señor es mi fuerza, estaba en la cárcel. Estaba viviendo uno de los peores momentos de su vida. Humanamente hablando, no dice, Pablo estaba pasando un momento difícil, estaba en la cárcel, estaba solo, estaba siendo azotado por ser seguidor de Jesús. Pero la verdad, Pablo tenía lo que el mundo no tiene y lo que el mundo no le puede quitar.
Y en ese momento de aflicción, él escribió: el gozo del Señor es mi fuerza. ¿Sabes lo que significa en busca la felicidad? Significa en busca de Jesús. Porque si encuentras a Jesús, encuentras la verdadera felicidad, que nada y nadie lo puede robar. Cierra tus ojos. Yo quiero que hagas una oración diferente. Hace poco estábamos cantando: cuanto más me rindo, más te necesito. Y saben, estas palabras en verdad son ciertas, porque cuando uno se rinde a Jesús a diario, uno se da cuenta que lo necesita más. Yo me doy cuenta en mi vida, cuanto más me acerco a Jesús, yo digo: Dios mío, más te necesito. Jesús, si no te tengo, no tengo nada, no tengo propósito, no tengo paz, no tengo amor, no tengo alegría, no tengo nada. Y Jesús, a medida que tú te acercas a Él, tú te das cuenta que lo necesitas. Pero si estás lejos de Él, es como que es más difícil acercarse. Y hoy tal vez hay personas que hace mucho tiempo no se rinden a Jesús, no lo buscan con todo su corazón. Hay personas aquí que la verdad tal vez se habían acostumbrado, que no estaban orando con ese corazón que desea, con hambre y sed. Hay personas aquí que tal vez están pasando un momento difícil y no sabían cómo salir. Están pasando por su Getsemaní y no sabían qué hacer. Pero saben, el remedio está en los pies de nuestro Salvador. Entre más me rindo, entre más derramo mi corazón, quebranto mi corazón, más voy a recibir de lo que Él es, de su amor, de su paz, de su gozo. Quiero que cierres tus ojos y que puedas hoy buscar a Jesús con hambre, con sed. Si te quieres poner en tu rodilla, lo puedes hacer. Si quieres levantar tus brazos, lo puedes hacer. Pero simplemente olvídate de la persona que está a tu lado y busca a Jesús. Él está cercano al corazón humilde, al corazón contrito y humillado. Y Él simplemente, a veces no son las palabras que Él quiere escuchar. A veces Él simplemente quiere ver tu corazón. Quiere ver un corazón rendido, un corazón que dice: Jesús, no quiero vivir así, no quiero seguir en mi pecado, no quiero seguir con esa angustia, te necesito. A veces no sabemos cómo orar, pero a veces una lágrima dice más que muchas palabras. Jesús hoy quiere ver tu corazón. Él no quiere muchas palabras, Él quiere tu corazón. Y a medida que suena esta canción, tú te vas a rendir. Ríndete a Jesús. Mira, y en cuanto tú te rindes, Jesús te va a tocar. El Espíritu Santo te va a tocar, te va a levantar tal vez en medio de tu Getsemaní. El Espíritu Santo te va a llenar y tú vas a sentir que hoy vas a salir lleno de Dios.